Hola, hola, saludos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y en esta ocasión les traigo el tutorial para tejer a Bokkari, el pollito que representa a Felix del grupo surcoreano Stray Kids. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que debemos saber para poder hacer este lindo pollito. Queda aproximadamente midiendo entre 15 y 17 centímetros de alto. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, para comenzar vamos a hacer su cabeza y empezamos haciendo 9 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Y vamos a tejer también por el otro lado de la cadena lo mismo, un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. De este modo nos tienen que haber quedado un total de 20 puntos bajos alrededor. Y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 44 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 52 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 56 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 60 puntos bajos. Y vamos a hacer 12 vueltas de 60 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a empezar a disminuir. Entonces vamos a empezar haciendo
8 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 54 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En este punto vamos a rellenar la cabeza respetando bien la forma, es decir que esta parte nos quede más ancha y esta un poco más aplanada. Cuidamos entonces que no se nos vaya a perder la forma con la que hemos tejido y vamos a continuar y hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer ahora un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Rematamos y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera. Así nos queda entonces la cabeza de Bocari. Si es necesario, aplanamos un poco así con las manos para que la forma quede correctamente. Y ahora vamos a hacer los detalles de la cara. La cabeza va a ir ubicada de esta forma, es decir, el cierre va a ser la parte de arriba de la cabeza. Y para los detalles de la cara vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar en la descripción de este video un enlace con la imagen de guía del muñeco original para que ustedes vean cómo van exactamente los detalles del rostro. Lo que yo hago es que abro esa imagen en el computador, en un dispositivo electrónico,
y la amplío, le hago zoom hasta que coincida con el tamaño de la cabeza que tejí. Entonces, en ese momento tomo una hoja blanca y calco los contornos de los detalles del rostro, de los ojos en este caso. Aquí tenemos el borde más grande, que es la parte negra, luego el siguiente borde, que es la parte blanca, y luego la parte de adentro de los ojos. Entonces los calco y luego de eso recorto estas formas, y ya estas formas me sirven como molde para poder recortar las piezas en paño lense. Entonces ya les muestro cómo quedan las piezas ya recortadas con estos moldes. Aquí ya tengo las 6 piezas de los ojos recortadas y ahora vamos a pegar las 3 juntas, fijándonos con la imagen de referencia cómo van exactamente para que la expresión les quede lo más parecida posible. Así nos quedan entonces los ojos ya pegados, y ahora, antes de ubicarlos en la cabeza, vamos a tejer el pico. Entonces en naranja vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Aquí tenemos entonces el pico. Lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos extra para que nos quede parejo por la parte de arriba. En el siguiente punto rematamos y dejamos una hebra para coser a la cabeza. Ahora, para coser el pico a la cabeza, vamos a mirar también en la imagen de referencia para medir y que nos quede correctamente ubicado. En mi caso, este es un aproximado, pero igual midan como les digo. Yo lo estoy poniendo contando desde esta vuelta de cierre hacia acá, aproximadamente entre las vueltas 20 y 23, es decir, ocupa un ancho de 4 vueltas bien centrado. Entonces en esa posición lo voy a coser yo. Aquí ya cosí entonces el pico a la cabeza, y ahora sí vamos a ubicar los ojos. Los ojitos deben ir al lado y lado del pico, aproximadamente en esta posición, con unos 4 puntos de separación entre ellos, pero la misma recomendación es que midan y fíjense en la imagen de referencia. Así quedan entonces los ojos ya pegados a la cara, y además también mirando la imagen de referencia vamos a hacer los otros detalles como el copete, las pestañas y las pequitas, que pueden ser tejidas o pintadas.
Entonces así nos quedaría ya listo el rostro de Bocari y vamos a empezar a hacer el cuerpo. Vamos a empezar a hacer las piernas en color naranja y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 6 aumentos y 6 puntos bajos para tener un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos. Y en la siguiente vuelta hacemos 6 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 9 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color amarillo. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Y vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 9 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer otra pierna igual. Y ahora vamos a unirlas. Entonces para eso en la que vamos tejiendo vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a enganchar en la otra pierna en el punto que se le corresponda aproximadamente aquí. Tenemos lo siguiente, en esta pierna tenemos 9 puntos disponibles, en la otra tenemos 9 también, por un lado de la cadena tenemos 3 puntos y por el otro otros 3 puntos. Eso nos da un total de 24 puntos disponibles. Entonces lo que vamos a hacer en esta vuelta de unión es 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. Vamos a rellenar las piernas y en la siguiente vuelta vamos a hacer
4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 24 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra larga para coser la cabeza. Vamos a rellenar el cuerpo. Y ahora para coserlo a la cabeza pues simplemente vamos a ubicarla de esta forma, aproximadamente así. Cuando la estemos cosiendo vamos a fijarnos en que no se nos vaya a torcer o a mover de posición. Podemos poner algunos alfileres mientras tanto para que no se nos vaya a mover. Y vamos a coser. Aquí yo ya cosí la cabeza al cuerpo y Bocari lleva en el pecho un pequeño detalle que parecen plumas. Es como una pequeña ondita de esta forma, entonces vamos a hacerla también. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas más de los mismos 10 puntos bajos. Vamos a rellenar un poco el brazo y vamos a aplastar de esta forma. Y vamos a hacer 5 puntos bajos a través de los 10 puntos que tenemos disponibles. Vamos a rematar. Y dejamos una hebra para coser al cuerpo y hacemos otro brazo igual a este. Aquí yo ya tengo los 2 brazos listos y los vamos a coser al cuerpo en este punto. Aquí, es decir, en la cuarta vuelta desde el cuello, se van a coser los brazos al lado y lado. Así queda ya el pollito con los brazos cosidos. Miren nomás lo tierno que se ve. Y ahora vamos a hacer la colita. Para la cola vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 10 puntos bajos.
Ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser al cuerpo. Y vamos a coser la cola en este punto. Aquí cosemos entonces la cola de nuestro pollito. Y bien, así nos queda entonces ya cosida la cola de Bocari. Y ahora vamos a hacer la camisa. La camisa la vamos a tejer con una aguja un punto más grande de la que usamos para tejer el cuerpo, y como el cuerpo lo tejimos con una aguja de 2 milímetros, vamos a tejer la camiseta con una de 3 milímetros y vamos a empezar haciendo 27 cadenas. Ahora, a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 26 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Y vamos a rematar y a cortar en este punto, así. Y ahora vamos a saltar 4 puntos en la base. En el quinto enganchamos nuevamente el hilo negro. Y vamos a hacer 10 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos y hacemos un aumento, 8 puntos bajos y un aumento, y tendremos un total de 12 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, hacemos 12 puntos bajos y rematamos. Así vamos. Y ahora vamos a saltar 4 puntos en la base nuevamente. En el quinto enganchamos el hilo negro. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos.
Bien, así llevamos la camisa. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar una cadena, giramos y en este primer bloque hacemos un aumento y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a pasar al siguiente bloque. Aquí tenemos 12 puntos, entonces vamos a hacer 12 puntos bajos. Hacemos 5 cadenas nuevamente. Y pasamos al último bloque haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Aquí tenemos entonces ya la base de la camisa. Estos son los huecos donde haremos las mangas más adelante. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 5 puntos, 5 cadenas, 12 puntos, 5 cadenas y 5 puntos. Eso nos da un total de 32 puntos disponibles. Y lo que vamos a hacer ahora es que levantamos cadena, giramos y hacemos un aumento al comienzo, 30 puntos bajos y un aumento al final. Y así nos van a quedar un total de 34 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 34 puntos bajos sin olvidarnos de levantar cadena antes de girar. Así llevamos la camiseta y bueno, como esta va a ir abotonada en la parte de atrás para que podamos ponerla y quitarla con facilidad, vamos a hacer los ojales por este borde. Entonces empezamos haciendo 2 puntos bajos, hacemos 4 cadenas, hacemos ahora 3 puntos bajos, cuatro cadenas y hacemos un punto bajo en el último punto disponible. Así nos quedan los ojales y ahora vamos a hacer por todo este borde superior puntos deslizados. Y ahora vamos a hacer puntos bajos en todo este borde. Y en esta esquina ya podemos rematar y cortar. Así nos queda entonces la camiseta.
Y ahora vamos a hacer las mangas, y para eso vamos a enganchar el hilo negro nuevamente en la esquina inferior. Aquí enganchamos y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 3 puntos disponibles. Por esta parte de arriba tenemos 4, aquí tenemos otros 3 y aquí abajo tenemos 5, lo que nos da un total de 15 puntos. Entonces vamos a hacer esos 15 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 15 puntos bajos. En ese punto ya podemos cortar y rematar. Y vamos a hacer entonces lo mismo al otro lado. Bien, así nos queda la camiseta con las 2 mangas listas y ahora vamos a hacer el borde blanco. Para el borde blanco vamos a enganchar en la esquina inferior tomando solo la hebra en blow, es decir, la hebra trasera solamente. Vamos a enganchar el hilo blanco y vamos a hacer puntos deslizados en todo este borde. Ahora levantamos cadena, giramos y vamos a hacer puntos bajos tomando el punto deslizado completo que acabamos de hacer más la hebra de emblo anterior, así. Entonces vamos a hacer de este modo puntos bajos en todo este borde. Y bueno, allá podemos rematar y cortar, así nos queda el borde blanco. Y ahora vamos a coser 2 botones en la parte de atrás en dirección a los ojales que hicimos. Entonces cosemos aquí los 2 pequeños botones y vamos a hacer al frente el logo de Stray Kids SKZ. Lo van a hacer también mirando la imagen de referencia para que les quede lo más parecido posible. Lo pueden bordar o lo pueden pintar. Y bueno, aquí yo ya cosí los 2 botones y también hice el logo. Vamos a recortar también un pequeño rectángulo de paño lenzi blanco y lo pegamos en este punto. Y ahora vamos a poner la camisa en nuestro bocarí. Y listo, así nos queda entonces nuestro hermoso pollito Félix. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan tejido, que estén tejiendo la colección de Stray Kids. Y si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Muchas gracias por estar tejiendo a los esquizú conmigo y nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.